Bien, buenos días, queridos hermanos y amigos que visitáis esta mañana esta congregación tan amada por nosotros. Y como Juanvi decía, también doy gracias en primer lugar al Consejo de Ancianos por la invitación, poder estar en esta mañana predicando aquí la palabra. Y también os traigo el amor y los saludos de la Iglesia Hermana en la Carolina. Sabéis que tenemos un gran afecto por cada uno de vosotros como iglesia y soy portador de esos saludos sinceros. Algunos de forma más especial dicen saluda a alguien de forma más especial, pero lo haré luego. Pero sin duda alguna todos realmente para nosotros soy una iglesia amada. Así que gracias también al Consejo, como decía, por la invitación, poder estar aquí entre vosotros esta mañana y poder compartir la palabra. Y el título del mensaje que he traído en esta mañana es Alegría para el mundo. Y cantábamos un cántico de Navidad al principio, ¿verdad? No hemos adelantado. Pero bueno, si el Vigo enciende las luces cuando quiere, si el Corte Inglés se adelantaba cuando quería, nosotros que tenemos más motivos para adelantarnos, es más, proclamamos al Jesús nacido y al Jesús resucitado cada domingo. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Podríamos decir que tenemos la patente, tenemos todo el derecho. Así que, hermano, un gozo cantar un cántico de Navidad. Yo se lo decía a Juanvi, si podía ser posible, y ha sido posible. ¿Cómo no va a poder ser posible entre nosotros? Pero es intencional, porque, como digo, el título del mensaje es Alegría para el mundo. Así que nos anticipamos a que probablemente en unos días pues vamos a celebrar nuestra fiesta de Navidad, vamos a estar cantando cánticos que nos motivan, nos llevan un poco más a esa parte de la historia tan maravillosa que es la venida del Señor Jesús, el nacimiento del Mesías prometido. Pero allí había empezado una serie en la Carolina que tenía que ver con cada uno de los cánticos, como cuando celebramos la semana de Adviento, pero en esta ocasión adheridos a un cántico que cantamos. Cada semana un cántico y adherirlo por medio de la palabra para disfrutar y ver la grandeza de nuestro Señor. Así que en esta mañana quiero que me acompañéis a Juan capítulo 1, los versículos que van del 14 al 18. Juan 1, los versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Pasaje muy conocido, precioso en el Evangelio de Juan, que nos está mostrando la divinidad del Señor Jesucristo. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era antes que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Permitidme orar. Bendito Dios y Padre amado, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, la cual queremos desarrollar en esta mañana para entender la grandeza de lo que implica, de lo que nos explica también en favor de vidas como las nuestras. Vidas de pecado, Señor, que hemos recibido esa gracia majestuosa, ese perdón de los pecados, Señor, para poder presenciar tu grandeza y tu obra. Esa gracia que sigue siendo preparada en el día de hoy para que todo aquel que pueda venir a ti, Señor, encuentre salvación por medio de la obra de Cristo. Eso oramos en esta mañana, Señor. Guíame para exponer tu palabra de forma sencilla y comprensible, pero aferrado a la verdad que transforma vidas por completo. Te lo pedimos dándote la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver los antecedentes históricos de Al Mundo Paz, que lo hemos cantado. Uno de los himnos navideños más alegres de todos apareció en el himnario de Isaac Watts en 1719. Gracias
al talento combinado de Isaac Watts y también del genio literario inglés del siglo XVIII, junto con Handel, otro gigante de la música, dieron origen a este maravilloso himno, junto con Lowell Mason. Este hombre era un director de un coro y un educador estadounidense del siglo XIX. Y de la formación de este himno nació otro que decía: alegría al mundo. El Señor ha venido. Que la tierra reciba a su rey. Y además lo hacía con exclamación, como Juan Mino ilustraba en el Salmo 100, con gozo, con alegría. Ahora, cuando nosotros vemos al mundo paz que hemos cantado, es una paráfrasis de la última parte del Salmo 98. Y dice así el Salmo 98 a partir del versículo 4: cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Cantad salmo a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos. Aunque este cántico, hermano, en su inicio era un canto de júbilo al pueblo de Israel, cuando Dios estaba preparando a su pueblo escogido ante la anticipación del que sería el Dios de toda la tierra, estos compositores pretendían que este salmo fuese una expresión de la alabanza en el Nuevo Testamento, de la misma manera que estaba siendo una expresión de esperanza y de alabanza en este salmo. Nos damos cuenta que exalta la salvación de Dios. Cuando comenzó con el encargo de que un niño vendría, un niño se presentaría, un niño nacería en Belén con un fin muy específico: destinar y eliminar la maldición que habíamos caído por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y en esta mañana, hermanos, permitidme que, a modo de metáfora, subamos por una escalera 5 peldaños. 5 peldaños que nos ayudan a observar, por medio de estos pasajes, hermanos, cómo podemos pasar de la desesperanza a la alegría y el gozo de recordar el nacimiento de Jesús. De recordar que la promesa se iba a cumplir tiempo después. De recordar que de la invisibilidad de Dios, como hemos leído, pasamos a la verdad del nacimiento de Dios en la persona de Jesucristo, la encarnación del Mesías prometido. Y el propósito, hermanos, es que en esta mañana podamos seguir recibiendo gracia sobre gracia, que podamos contemplar la grandeza de la obra más sublime, más espectacular que jamás haya habido en la humanidad, y es recordar esa encarnación del Señor Jesucristo. Esos 5 pasos, esos 5 peldaños, esos escalones que vamos a subir, nos deben de acercar realmente, como creyentes, a glorificar a nuestro Dios. Pero si aún no eres salvo, a entender la magnitud de la obra que hoy en día sigue teniendo vigencia. Y es tan necesario para todo aquel que no tiene a Cristo. Así que, en primer lugar, y el primer bajo de esos peldaños, de la escalera de 5 escalones que vamos a subir, la palabra nos dice que Dios es invisible. Vamos a analizar esto de forma breve para comprenderlo. Dice el versículo 18, y veréis que no vamos a ir en el orden que lo hemos leído, pero dice el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. Y daros cuenta, y esto plantea un gran problema, ¿verdad? Unas veces somos tan necios, vamos a decir otra palabra, que también podemos aplicarlo a nuestra vida, que todo aquello que no vemos decidimos que no existe. No lo veo, no lo creo. Y con Dios, evidentemente, no va a haber una excepción. ¿Cuántas son las personas que hemos escuchado decir: bueno, yo a Dios no lo veo, por tanto no creo que realmente exista? Y veremos ahora un ejemplo también.
Pero en base a ese argumento, mucha gente está diciendo una mentira, porque Dios se ha hecho ver, y lo vemos por medio de su palabra. Ahora, depende de cómo apliquemos esto, tiene una gravedad máxima, y no vamos a decir mínima, vamos a decir media. Pero hace poco leía un artículo en Estados Unidos, escrito allí, que hablaba para el fondo de la mayoría feminista, y habían publicado un vídeo que lleva por título "Aborto para la supervivencia". Y daros cuenta, se trata de una impactante declaración visual sobre por quienes defienden el aborto, lo consideran absolutamente necesario como método anticonceptivo, especialmente en países pobres. Y el vídeo muestra gráficamente el sufrimiento causado por los embarazos no deseados entre las personas pobres. El vídeo nunca hace referencia a la realidad de que hay un feto formándose. Evidentemente no puede hacerlo, ¿verdad? Se da por sentado que no existe nada. ¿Por qué? Porque no se puede ver. De la misma manera que dicen que si no puedes ver a Dios, Dios no existe. Y hay dos momentos del vídeo en que vemos que se toma una jeringa grande y vierten una masa sanguinolienta en un plato diciendo algo como esto: este es el resultado de un aborto de 8 semanas. Difícilmente se puede considerar a esto un niño. Para poner un ejemplo más práctico, hermano, es como si nosotros nos pillamos el dedo con una trituradora y cuando ya está picado el dedo lo ponemos en un plato y ya viéndolo así decimos, bueno, esto realmente no era un dedo, no lo necesito, tengo 4 dedos más. Ahora, es una evidente clara, hermano, de que en este aspecto la fortaleza del argumento es que si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no existe. En ningún momento del vídeo se muestra una imagen de ese bebé antes de ser destruido por el aborto. ¿Y por qué? Muy sencillo, como el ejemplo que estamos poniendo, hermano. Porque la invisibilidad del niño por nacer es de gran ayuda para ellos a la hora de mostrar la inexistencia o insignificancia del niño. El mismo enfoque que utilizó Yuri Gagarin, ¿os acordáis de este cosmonauta? El primer cosmonauta soviético que en 1961, cuando llegó al espacio, dijo: aquí no veo a ningún Dios. Por lo tanto, Dios no existe. Ahora, hermano, cuando Juan dice en el versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás, no quiere decir que Dios no existe, sino que a Dios no podemos contemplarlo desde la majestad de su grandeza y de su obra, porque como nos dicen otros muchos pasajes de la Biblia, caeríamos como muertos. No podemos contemplar. No estamos concebidos para contemplar al Dios Padre, a su esplendor y a su grandeza, porque caeríamos automáticamente consumidos por su gloria y por su grandeza. Pero eso no quiere decir que Dios no exista, sino que está por encima de la magnitud de lo que nosotros podríamos observar. Pero plantea un problema. Si no podemos ver a Dios, la pregunta es, ¿cómo puedo conocerlo? Y aquí se plantea el primer paso. Mirad, hermano, en el tramo de 5 escalones que vamos a subir, el primero es este: Dios es invisible, pero Dios no es inexistente. Ahora, el segundo paso, el segundo peldaño, es que para que Juan pueda montar esto y presentarlo delante de sus receptores primero y automáticamente a nosotros para ver la grandeza de la obra, nos damos cuenta que Dios se reveló en un primer lugar antes de la persona de Jesucristo por medio de la ley que había dado a Moisés al revelarse en el Señor Jesús, antes de revelarse el Señor Jesús encarnado. Y mirad el versículo 17, versículo 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, aquí nos deberemos de plantear una pregunta. ¿Significa esto que estamos leyendo aquí que la ley de Moisés es contraria a la gracia y a la verdad? ¿Que la ley de Moisés no era misericordia ni verdad? Y la respuesta es que no. No está contrastando eso en ese aspecto. Lo que dice el versículo 17, hermanos, para lo que lo entendamos, es que antes de que la realidad, es decir, la encarnación del Señor Jesucristo, de la gracia y la verdad que llegara a través de Jesús, Dios ya había dejado un testimonio en su pueblo de esa realidad por medio de la ley de Moisés. Así que Moisés estaba mostrando a Dios, pero lo estaba mostrando por medio de una ley santa, justa y perfecta. Así que no podemos creer que el versículo 17 pretende establecer un marcado contraste entre la ley de Moisés y Jesús, porque la palabra misma nos muestra que no está mostrando un contraste, sino una anticipación de lo que luego iba a acontecer. Y vemos varios ejemplos en el Evangelio de Juan también. Mirad, en Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Moisés está mostrando algo bondadoso, algo verdadero, hermano, que señala la gracia y la verdad de Jesús en un tiempo anticipado, antes de que el Señor Jesús viniera. Así que está mostrando esa gracia y esa bondad. Otro ejemplo lo vemos en Juan 5:46, donde Jesús dice, porque 5:46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Nos damos cuenta que aquí Moisés está en armonía con Jesús y escribe la verdad sobre Jesús y escribe la verdad sobre su gracia. Finalmente Juan 6:32, mirad lo que dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas de mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y esto tiene un significado muy práctico, hemos estudiado este pasaje, hermano. Esto significa que el maná en el desierto, cuando necesitaban comer, fue un generoso don de Dios, fue un regalo de Dios para su pueblo, pero no era el verdadero pan al que luego el Señor Jesús está haciendo referencia. No era la gracia misma, sino un sustento mostrando el don generoso de Dios hacia su pueblo. Pero dar cuenta, era, hermano y amigo, un testimonio de la gracia venidera. Era una muestra anticipada de Cristo. Así pues, el argumento que vemos de Juan en el versículo 17 nos lleva a comprender esto. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Hermano, la ley no era la realidad. La encarnación de la gracia y la verdad misma, Jesús, sí era la realidad. Sí era la realidad. La ley fue testigo de la gracia y la verdad. Jesús fue el cumplimiento y la verdad, y no la contradicción de la ley de Moisés. Así que nos damos cuenta que subiendo estos peldaños nos vamos acercando a una comprensión más profunda de la obra maravillosa de Dios. Así que en el segundo escalón, hermano, de nuestra escalera de 5 peldaños, nos damos cuenta que en primer lugar comenzamos diciendo que Dios es invisible. En segundo lugar, Dios se reveló en la ley de Moisés antes de revelarse en el Señor Jesús. Por lo tanto, está mostrando su existencia, aunque no pudiésemos contemplarlo en ese momento. Pero subimos otro peldaño más de esta escalera y nos damos cuenta que aquí ya empieza a revelarse de una manera especial. Dios se hizo hombre.
el Dios invisible, el Dios que no podemos contemplar, ahora va a hacer que lo podamos contemplar. Y daros cuenta, el texto comienza con esta afirmación en el versículo 14 y dice, vamos relacionando cada peldaño, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, con plenitud de gracia y de verdad. Ahora, daros cuenta, hermanos, para escuchar este versículo con toda la fuerza que tiene, tenemos que ver el versículo 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y lo analizamos de forma muy sencilla, hermano. El verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Si la palabra era Dios, si el verbo se hizo carne, entonces Dios se hizo carne. Por lo tanto, resume igual a Dios se hizo humano. Aquel que no podíamos contemplar se humanó para poderlo contemplar, lo cual nos lleva, lo que está mostrando el Evangelio de Juan en todo momento, la divinidad de Cristo. Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios. Jesucristo era humano y Jesucristo era Dios. Por eso dice luego en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios nos rodea todo, hermano. Sabemos que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está con todos, en todo momento. No hay nada que esté fuera de su conocimiento. Pero en la persona del Señor Jesucristo, daros cuenta con esta palabra lo que implica. Y Él habitó. Y es tan importante esta palabra porque, daros cuenta, aquí, cuando está hablando la palabra habitó, esta palabra tiene como significado montar una tienda de campaña, para que nosotros lo entendamos. Venir a convivir con nosotros. Ahora, podemos pensar que eso implica principalmente que su estancia allí era solo temporal. Pero cuando nosotros buscamos en otros lugares de la palabra, donde aparece esta palabra habitar en el Nuevo Testamento, descubrimos que no implica solamente un estatus temporal, sino que el Señor Jesús vino aquí a establecer una relación con nosotros. No vino a aislarse de nosotros, no vino a separarse de nosotros. Vino con una función que era obedecer al Padre y venir a dar su vida en rescate por pecadores como nosotros. Pero eso implica tener una relación íntima con nosotros. Por eso la palabra la usa ahí, hermano, habitó. Por ejemplo, mirad en otros pasajes de la Biblia, en Apocalipsis 21:3, donde se describen los cielos nuevos y eternos y la tierra nueva, y ahí dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora el tabernáculo, tienda de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Entonces, hermano, llegamos a la conclusión de que lo que implica que Dios acampe con nosotros es que desea, Él desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Dios desea, hermano, estar cerca de nosotros. Él quiere interactuar con nosotros. Y si no puede hacerlo como Dios Padre, ¿cómo lo hace? Por medio de la obra del Señor Jesucristo. Para que entendamos esto un poco mejor, hermano. Digamos que no es una cosa eventual lo que Dios hizo en la persona del Señor Jesús. Y cómo reinará por la eternidad y estará cerca de nosotros, con aquellos, con sus santos, por toda la eternidad. Pero vino a la tierra aquí con un propósito. Bueno, si yo voy a algún sitio para que lo entendamos y de pronto me hago una casa o un palacio hermoso en el que pueda vivir, pero lo rodeo de una muralla, eso quiere decir algo importante, ¿verdad? Y si no lo entendemos, os lo explico. Si yo rodeo mi casa de una muralla, quiere decir que no quiero tener mucha relación de la muralla para allá con ninguno de vosotros. Pero si yo cojo mi tienda de campaña y me planto ahí en el jardín de Juan, lo digo porque lo conozco yo un poco más amplio, Juan no puede dudar de que mañana voy a usar su baño. Y probablemente me voy a sentar en su mesa más de un día y más de dos
a comer. Por lo tanto, quiero tener una relación estrecha con Juan. No voy a poner una muralla. Hermano, un ejemplo de cómo Dios vino aquí no a hacer una separación. Evidentemente, Él vino a pagar por el pecado, no por su pecado, porque no era pecador, sino por nuestros pecados. Pero Él vino, como hemos leído en esta reunión cristocéntrica, hermano, desde que hemos cantado el primer cántico, a acercarse, a interactuar con nosotros, a comprender, pero sobre todo, a obedecer al Padre, en dar su vida, en rescate por cada una de las nuestras, como pecadores. Él vino a establecer aquí, hermano, a establecerse en nuestro entorno para que tuviésemos relación con Él. Así que nos damos cuenta, hermanos, que todo este pasaje es intencional para ver la obra del Dios humano. En primer lugar, hemos visto que Él es invisible. Hemos visto que Dios se reveló en la ley de Moisés antes de revelarse en el Señor Jesús. En tercer lugar, Dios se hizo hombre y estableció su morada entre nosotros. Y en cuarto lugar, hermanos, vemos que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Mirad de nuevo el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, hemos visto su gloria. Contemplamos su grandeza. Contemplamos la gloria del Señor. Y daros cuenta de este pasaje. ¿A quién se refiere con su? Se refiere a la palabra. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y vamos a la misma conclusión que antes. Así que en Jesús vimos a Dios. En Jesús contemplamos la gloria de Dios. Dios vino a habitar en una tienda, en una morada, para que nosotros pudiésemos contemplarlo más de cerca. Aquello que era invisible, como repetimos una y otra vez, hermanos. Por lo tanto, concluimos, Dios desea ser visto y conocido como el Hijo prometido, el Mesías prometido. Este mismo punto se plantea en el versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás, pero daros cuenta cómo lo desmonta. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La cuestión es la siguiente, hermano. Aunque Dios es espíritu y por lo tanto Él es invisible, ahora nos está mostrando que Él se ha revelado de una manera absolutamente única mediante su encarnación en su Hijo Jesús. Así que daros cuenta cómo desmontamos ese Dios no existe o dónde está Dios que no lo veo, con los pasajes que nos enseña la Biblia. Porque, hermano, esto nos lleva a afirmar rotundamente una verdad que no puede ser desmontada, y es que en Jesús vemos a Dios. En Jesús contemplamos a Dios. Así que Él se hizo visible. Y una vez más, nos damos cuenta de algo maravilloso. Él se acercó a nosotros. Él vino a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando, como dice Romanos, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que nuestra mente está bloqueada por causa del pecado, Él, en su gracia, se acerca a nosotros para compartir, para interactuar, y lo hace en la persona del Señor Jesucristo. Él se ha revelado, como decimos, hermano, de una forma absolutamente única mediante esa encarnación. Hoy en día no tenemos que preguntarnos si hay un bebé en el vientre de una mujer con 8 semanas de embarazo, ni tienes que preguntarte cómo es. Hoy hay todos los medios, ¿verdad? Antes sabíamos del embarazo, pero hoy te sacan una fotografía con una precisión, o un vídeo si lo quieres, que se pueden escribir todos los rasgos, ¿verdad? Hoy esos adelantos están ahí,
Pero, ¿sabes qué pasa? Que Dios se describe a nosotros, la persona del Señor Jesucristo, por medio de su palabra. No necesitamos que nos muestren una sábana santa con el rostro para creer que Dios es humano. No necesitamos ver vídeos, todo lo que sea externo a la palabra que nos quiera ayudar y nos ayude a contemplar eso. Hermano, necesita una fe ciega en que el Dios invisible se hizo visible por medio de la obra del Señor Jesucristo, al humanarse aquí en la tierra. Así que hoy en día, aún con los adelantos, nadie puede decir un bebé no existe. Vídeo, fotografía, todos los medios. Y con el Señor Jesús, hermano, con Dios, pasa lo mismo. Él ha venido y ha instalado su tienda en nuestro patio trasero, como yo decía el ejemplo de Juan. Y Él nos está invitando, queridos hermanos y amigos, que hoy podáis estar aquí, a observarlo por medio de su persona y a conocerlo en la persona del Señor Jesucristo. En la persona del Señor Jesús. Y mirad qué maravilloso es esto, hermano. Cuando nosotros lo contemplamos por medio de su palabra, cuando nosotros vemos a Jesús en acción en los evangelios, estamos viendo a Dios en acción. Cuando nosotros escuchamos a Jesús enseñar por medio de su palabra, estamos escuchando a Dios enseñar por medio de su palabra. Cuando nosotros llegamos a conocer en Jesús, conocemos a Dios. Cuando llegamos a interactuar por medio de la Escritura con Él, estamos interactuando con Dios, entenderme la expresión. ¿Cómo es Dios? ¿Qué vemos cuando contemplamos la obra de Jesús? Y Juan es muy claro en esto, hermano. Juan es muy claro. Y mirad lo que vemos cuando contemplamos a Jesús. Vemos la gloria de la gracia y la verdad de Dios. Versículo 14 de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Contemplamos su gloria. ¿Como quién? Como quien era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, nosotros no hemos visto al Señor Jesús visualmente, ¿verdad? Nos hacemos ya una imagen de Él, porque hemos visto tantas fotografías en nuestro contexto, tenemos tantas imágenes, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que nos quieren acercar a ver, pero aún así no necesitamos verlo físicamente ahora para creer en esa gracia y en esa verdad. Un día, como creyentes, bajo su promesa, estaremos en su presencia y podremos contemplarlo, y podremos admirarlo, y podremos regocijarnos. Pero ese mismo regocijo que va a ser real para nosotros como hijos de Dios, hoy en día podemos disfrutarlo también al contemplarlo por medio de su palabra, al experimentarlo por medio de la confesión de nuestros pecados, si no eres creyente, y venir en humillación delante de Él y reconocer que Dios se humanó y se hizo hombre, y ese niño que nació en un Belén se hizo un adulto y fue a la cruz del Calvario a morir para que con su sangre, como decía Juan cuando los símbolos, limpiara nuestro pecado, cualquiera de nuestros pecados. No hay pecado que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Por muy vil que te encuentres o sea, o que consideremos que somos, mirad, una de las cosas que suele pasar, no sé si a vosotros pasa igual, me cuesta perdonar mis pecados pasados. Como humanos que somos y débiles que somos, me cuesta. Y algunas veces creo ofender a Dios. Bueno, evidentemente creo que me lo ha perdonado a todos porque lo promete en su palabra. Pero algo que pesa, ¿verdad? Pero la certeza, hermanos, de que Él limpia todo y cada uno de nuestros pecados. Aunque aún pensemos humanamente en estas cosas, tenemos la certeza que esa limpieza completa que nos hace santos, apartados del pecado, son las que nos van a poner en la presencia de Dios Padre, porque si no, no podríamos entrar. Y eso nos garantiza que Él nos ha limpiado por completo. Y si Él está habitando hoy entre nosotros, aunque no de forma presencial,
porque Él está a la diestra del Padre, preparando lugar para nosotros. Él sigue habitando en medio de nosotros, por medio de su revelación de la palabra. Y esto nos lleva a una conclusión, hermano, muy clara y querido amigo. El Señor quiere salvarte en el día de hoy. El Señor tiene disposición, y es más, como siempre digo, la sangre del Señor Jesucristo tiene las mismas propiedades el día que fue derramada en la cruz para salvar pecados que hoy, en el día que estamos, en el mes de diciembre de 2025. Y eso es algo maravilloso, hermano. Eso es algo maravilloso. Por eso decimos, cuando vemos a Dios, vemos a Jesús. Y por eso Juan está diciendo aquí que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y podemos contemplar su gloria y cantamos sus verdades y cantamos su grandeza, porque es algo real, no es ficticio, no es algo que estamos inventando en el día de hoy. Pues la ley fue por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y habla aquí de la verdad, hermano. Y la verdad es la esencia de lo que Dios revela sobre sí mismo en Jesús. Y mirad, en primer lugar nos revela algo muy importante, que Él es verdadero. Que Él es verdadero. Es decir, que esto es real. Más real que todo lo que nosotros podamos contemplar con nuestros propios ojos. Y en segundo lugar, hermano, que aquí muestra que Dios es pura gracia. Pura gracia. Como dice Juan en su primera carta, Dios es amor, dice en primera de Juan 4:8. Esto nos muestra, hermano, que Dios es libre, que es rebosante, que es generoso en su bondad. ¿Para quién? Para con sus criaturas pecadoras. Eso es lo que nosotros definimos como gracia. El regalo inmerecido, Él nos lo da por pura gracia. Así que es verdad, y es gracia, hermano. La esencia de la realidad de Dios es su obra amorosa, reflejada en la persona del Señor Jesucristo. Dios es pleno, Dios es feliz, Dios es autosuficiente, de modo que no nos necesita ninguno para satisfacer sus necesidades. Él rebosa de alegría, rebosa de gozo, rebosa de plenitud, pero nosotros, hermanos, amigos, sí necesitamos de Él para que esto se pueda cumplir en cada uno de nuestros corazones. Y eso es lo que podemos definir como gracia. Esa es la culminación de su gloria. Vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Y ese es el cuarto peldaño de nuestra escalera. Lo recordamos, hermano. Subamos juntos por esta escalera. El primero es que Dios es invisible. El segundo es que Dios se reveló en la ley de Moisés antes de revelarse en el Señor Jesús. El tercer peldaño que hemos subido es que Dios se hizo hombre y estableció su morada entre nosotros. El cuarto peldaño es que en Jesús vemos a Dios y sabemos cómo es verdadero, realidad y plenitud de gracia. Lo cual nos lleva ahora al final de la escalera. Al final de la escalera. Y esto es lo que nos muestra, hermano. El final de esta escalera, el propósito que tiene, es que nos muestre la verdad de la Navidad. Aunque no estemos todavía en el día 25, y parezca un mensaje del día 25, pero es algo que debemos de recordar cada día en nuestra vida. Cada día, hermano, es una Navidad. Hay a quien no le gusta, a mí me encanta. Ya hemos montado el Belén. Este año otra vez nos han pillado las luces de Vigo, pero Belén no, perdón, nuestra decoración navideña. Además, Mari lo hace muy vintage. Tenemos la bola del año, no voy a decirlo, pero antigua, no tenemos logo de, pero nos encanta disfrutar en familia. Como creyentes, recordar el nacimiento del Señor Jesús, poder adorar juntos, poder disfrutar de ese tiempo. Yo sé que hay personas que no les gusta mucho, pero bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero especialmente nos gusta porque nos lleva, nos trae a la memoria el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías. Y la pregunta, hermano, ¿qué relación tiene la Navidad? ¿Qué relación tiene
toda esta revelación que estamos viendo en el Evangelio de Juan con cada uno de nosotros? Y la respuesta la vemos en el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El quinto perdaño es este, hermano. Dios no vino solo a mostrarnos su gracia, sino que Él vino también a darnos su gracia. A darnos su gracia. Y debemos recibirla. Debemos recibirla. El quinto paso de este es que Dios no vino solo a mostrarnos su gracia, sino a dárnosla y debemos recibirla. Y mirad, hermano, Dios no quiere llenar nuestra cabeza solo de conocimiento. Dios no quiere que su verdad esté en nosotros a modo intelectual y que aprendamos y mira cuánto conocimiento tenemos, sino que Él quiere que la recibamos y la experimentemos por medio de lo que implica en nuestras vidas la necesidad imperiosa de un Salvador. Así que cuando en estos días, o de modo individual, cada uno, o bien colectivo, como iglesia, podamos hablar en estas fechas de lo que significa, vamos a hablar, hermano, del nacimiento del Mesías prometido, de aquel que vino a la tierra a dar su vida en rescate por la nuestra. Y esto es una verdad que no puede moverse. Esto es algo que realmente muestra la gracia de Dios, el cumplimiento de su promesa, el reconocer que Él vino a perdonar nuestros pecados, todos ellos, que Él vino a quitarnos toda la culpa, que Él vino a limpiar nuestra conciencia que nos acusa constantemente de lo malo que somos, y que solamente por medio de reconocer nuestro pecado, Él nos limpia, nos perdona y nos prepara el camino para ir a su gloria. Llenarnos de paz, hermano, en un mundo revuelto, en un mundo confuso, en un mundo que cada día se nota más el efecto del pecado, que hasta nosotros ya con una edad no muy mayores, pero tampoco muy jóvenes, que luego me dice mi mujer que siempre digo que somos muy mayores, no lo somos tanto, pero aún así hastiados. Escucho a jóvenes decir que están hastiados ya de vivir, cuando un joven está loco por vivir, al menos yo cuando era joven, y disfrutar de la vida. Pero nos damos cuenta del efecto del pecado, ¿verdad? Y sin embargo, el mensaje del Evangelio nos sigue mostrando la esperanza, la alegría y la paz. Hermano, ¿no es este el significado de la gracia de Dios? ¿No es este realmente el significado de la gracia de Dios? Por eso, no solamente Él instaló la tienda para habitar entre nosotros, sino que Él vino a compartir su gracia generosa con nosotros. De su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Hermano, en esta mañana estamos aquí para disfrutar de este pasaje y de la grandeza de Dios. Y disfrutémoslo, hermano, disfrutémoslo. Un día estaremos en la presencia del Señor, cantando cánticos con Él, disfrutando, exentos de pecado, sin pecado. Pero hoy podemos disfrutar de eso aquí, juntos, cantando, un grupo de hermanos, disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero si aún no eres creyente, si aún no has entendido el Evangelio, si aún realmente no estás en una posición de recibir la gracia, no endurezcas tu corazón. Humíllate delante de Dios. Y es una humillación, no por quién es Dios en la persona del Señor Jesucristo, sino por quién somos nosotros. Y agachemos nuestra cabeza y digamos: Señor, perdona mi pecado, límpiame de todo pecado, prepara mi camino para ir a ti, porque confieso delante de ti que por mis propios medios no podría nunca llegar a la eternidad contigo. Por lo tanto, la eternidad es, como decía Juan, es sufrir la ira de Dios. Y Él, hermano, está dando oportunidad de salvación en esta mañana. Amigo que hoy está aquí, no la rechace. Contempla la hermosura de la gracia de Dios que quiere salvar. Que el Señor bendiga su palabra.
Bendito Dios y Padre amado. Te damos las gracias una vez más, Señor, porque tu palabra es tan enriquecedora. Es tan buena, Padre. Es tan necesario. Trae a nuestra memoria lo que éramos antes de haberte conocido. Pecadores que no te buscábamos, Señor. Que estábamos condenados por nuestros delitos. Que aún buscábamos la salvación por medio de nuestras obras, y todas y cada una de ellas, por muy buenas que fueran, eran incapaces de alcanzar la salvación. Pero sin embargo, Señor, tú te has mostrado en la persona de tu Hijo Jesús. Y en Él contemplamos la humildad, la bondad, el amor, la generosidad, al dar su vida en la cruz del Calvario en rescate por pecadores como nosotros. Señor, ¿qué más gracia esperamos recibir? ¿Qué más gracia esperamos recibir, Padre? Apiádate de nosotros aún siendo salvos y perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a contemplarte cada día en la hermosura de tu obra. Pero sobre todo, Señor, como iglesia, oramos esta mañana que tú traigas en arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Que se humillen delante de ti, Señor. Que puedan contemplar tu grandeza y tu hermosura. Que puedan contemplar a ese bebé, pero también a ese hombre, cumpliendo con el propósito de limpiar nuestro pecado. Gracias, Padre, por este banquete. Gracias por deleitarnos. Y oramos para que este tiempo de Navidad sea una oportunidad, Señor, de predicar el mensaje que la humanidad más necesita. Oro por mi hermano aquí, Señor, cada uno de los que están presentes, de los que no han podido asistir por cualquier situación, que tú cuides y guardes de ellos, Señor, y que sigamos disfrutando de las bendiciones que tú nos das en el día de hoy. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús.